Distinguida y selecta audiencia del territorio nacional, amables oyentes, tengan cada uno de ustedes una bonita señal de peruanidad. La primera Iglesia Bíblica Bautista de Morochucos presenta el espacio radial Luz y Esperanza. Usted puede visitarnos en Facebook y YouTube como Primera Iglesia Bíblica Bautista de Morochucos. Escríbanos para más información. Bienvenidos. Usted está escuchando Radio Luz y Esperanza. ¿Existen las leyes de la naturaleza? Y si existen, ¿quién las dictó? Conozco personas que tienen dificultad para creer en milagros desde el punto de vista bíblico. Y pregunto, ¿cómo nadie puede tener dificultades con los milagros si cree en la creación? Si usted puede aceptar Génesis 1:1, de ahí en adelante todo es más sencillo de creer. La gente habla mucho de las leyes de la naturaleza y realmente no saben de lo que están hablando porque no existe tal cosa como leyes de la naturaleza. Lo que sí existe son las leyes de Dios que la naturaleza obedece. Dios no obedece las leyes de la naturaleza. Es la naturaleza la que obedece y con exactitud las leyes de Dios. De hecho, la naturaleza obedece mejor que los seres humanos las leyes de Dios. Y eso que los humanos nos consideramos inteligentes. Bienvenidos nuevamente a El Amor que Vale, el ministerio radial del Dr. Adrian Rogers. Es hasta cierto punto paradójico que, en términos generales, los científicos son los que menos creen en Dios, con las excepciones debidas. Y digo paradójico porque si alguien debería creer absolutamente en Dios, son los científicos. Pero es más a la moda el declararse ateo o agnóstico, negando incluso que la oración tenga algún valor práctico. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, termina su estudio bíblico sobre la oración poderosa. En el programa anterior compartí con usted 10 pequeñas lecciones que he aprendido acerca de la oración. Primero, hay que hacer un hábito de la oración. Segundo, hay que elegir un tiempo y un lugar para orar. Tercero, hay que saber optimizar ese tiempo. Cuarto, hay que equiparse para ir a orar. Quinto, hay que leer la palabra de Dios antes de orar. Sexto, hay que saber orar durante todo el día. Séptimo, es bueno mantener un registro de oraciones pedidas y contestadas. Octavo, para orar hay que ponerse la armadura de Dios. Noveno, si usted está solo o sola, ore en voz alta. Y décimo, si lo que le distrae de la oración es importante, ore por eso. También vimos que cuando Dios contesta, lo puede hacer de 4 maneras. Primero, su respuesta puede ser específica e inmediata. Muchos de ustedes, así como yo mismo, a veces hemos recibido respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Segundo, su respuesta puede ser estratégicamente demorada. Dios no siempre contesta en forma inmediata. Su respuesta puede demorar, pero siempre será en nuestro beneficio. Para Dios, el momento apropiado es más importante que el tiempo. Tercero, su respuesta puede ser significativamente diferente. Dios le puede dar algo totalmente diferente de lo que usted pidió, pero siempre será algo mucho mejor de lo que fue su pedido. Cuarto, su respuesta puede ser una negativa soberana. Cuando Dios no contesta su petición, no es porque necesariamente haya pecado en su vida, sino porque su petición está equivocada. Y Dios jamás le dará algo que pueda dañarle, no importa con cuánta intensidad se lo pida. Por ejemplo, una jovencita cristiana puede enamorarse apasionadamente de un joven no creyente, carnal, mundano, pero ella, cegada por lo que cree es amor, le pide a Dios que le dé a ese joven por esposo. No le pide a Dios que el joven se convierta. Dios, para protegerla,
le niega su pedido. Ella, de todas maneras, se une a ese joven, y esa es una receta segura para un fracaso matrimonial y espiritual. Yo creo que todos nosotros agradecemos a Dios por las oraciones contestadas, aunque debo admitir que muchas personas ni siquiera le agradecen a Dios por haberles contestado positivamente. Permítame decirle lo que yo he hecho. Le he agradecido a Dios por las oraciones no contestadas. ¿Usted alguna vez lo ha hecho? Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, alguna vez dijo: le agradezco a Dios por las oraciones no contestadas. Si Dios hubiera contestado cada una de mis oraciones, cuando le pedí algo, 5 veces me hubiera casado con el hombre equivocado. Y siempre estamos orando, pidiendo cosas. Señor, esto es lo que quiero. Señor, ¿puedes hacer esto por mí? Y Dios dice: no sabes lo que estás pidiendo. Y pienso en algunos personajes bíblicos que pidieron a Dios que les quitara la vida cuando se vieron frente a dificultades. Moisés fue uno de ellos. Elías también le pidió a Dios que le matara. Y Jonás hizo la misma petición. Nosotros estaríamos ya hecho polvo si Dios contestara todas nuestras peticiones. Clama a mí y yo te responderé. Y la respuesta de Dios puede ser sí, no, te daré algo mejor o espera. ¿Qué he compartido con usted hasta este momento? La orden o mandato, la confianza o seguridad, y finalmente veamos la conquista. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios se ha revelado a sí mismo como un Dios que puede hacer lo que desea hacer. Veamos nuevamente Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Vamos un poco más adelante hasta el verso 27, en donde Dios presenta sus credenciales, por decirlo de alguna forma. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En otras palabras, Dios está diciendo que, siendo como es todopoderoso, Él puede hacer aún aquello que desde nuestro punto de vista humano es imposible hacer. Conozco a personas que tienen dificultad para creer en milagros. Los científicos, por lo general, y con las debidas excepciones, se identifican como ateos o, a lo sumo, agnósticos. Y pregunto, ¿cómo nadie puede tener dificultad con los milagros si cree en la creación? Si usted puede aceptar Génesis 1:1, de ahí en adelante, todo es más sencillo de creer. La gente habla mucho de las leyes de la naturaleza, y realmente no saben de lo que están hablando porque no existe tal cosa como leyes de la naturaleza. Lo que sí existe son las leyes de Dios que la naturaleza obedece. Dios no obedece las leyes de la naturaleza, es la naturaleza la que obedece y con exactitud las leyes de Dios. De paso, bien vale la pena mencionar que la naturaleza obedece mejor las leyes de Dios que los humanos, aunque somos los humanos los que nos hemos puesto la etiqueta de ser inteligentes. Dios lo creó todo, y lo creó como quiso crearlo. Jamás piense que Dios tuvo necesidad de nombrar varios comités de ángeles, serafines y querubines para que le asesoren en cómo debía crearlo todo. Si tal hubiera sido el caso, a lo mejor nada existiría porque usted sabe cómo marchan las cosas cuando están de por medio los famosos comités, ¿verdad? Pero no permita que nadie le diga que la época de los milagros ya pasó. En Génesis 18:14 encontramos una muy interesante pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Mi amigo, el problema no es con Dios y su habilidad. Anote al margen Mateo 17, los versos del 19 al 21.
Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La referencia es que ellos habían tratado de sanar a un joven lunático o poseído por el diablo, pero no habían podido hacerlo. Cuando Jesús intervino, sanó de inmediato al joven. Eso motivó que ellos preguntaran a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Subraye esa última frase: nada os será imposible. Pero este género se refiere a la posesión demoníaca. No sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, Jesús les dijo: la razón por la que mi Padre no les contestó no es porque no tenga la habilidad para hacerlo, sino debido a la incredulidad de ustedes. Porque si tuvieran fe aún del tamaño de un pequeño grano de mostaza, podrían decir a un monte: quítate del camino, y se quitaría. Mi amigo, la más pequeña cantidad de fe es mucho más grande que la más grande dificultad. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que la idea aquí es algo que usted nunca ha visto, o algo que ni siquiera puede imaginarlo. Y este verso me trae a la memoria Efesios 3, versos 20 y 21, en donde Pablo, pensando en la grandeza del Señor, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No hay ninguna oración demasiado difícil como para que Dios no conteste. No hay ningún problema demasiado grande que Dios no pueda resolverlo. No hay persona demasiado perdida como para que Dios no pueda salvarla. No hay promesa demasiado complicada como para que Dios no la cumpla. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si usted me pregunta: si pido a Dios algo que esté fuera de su voluntad, ¿me escuchará? Amigo, debe estar bromeando. Por supuesto que le escuchará, pero no le contestará. Mire lo que dice 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabiamente se ha dicho que nada está fuera del alcance de la oración, sino aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, usted no querrá nada que no sea la voluntad de Dios para usted, ¿verdad? Verá, la voluntad de Dios no es algo que tiene que hacer, más bien es algo que quiere hacer. La voluntad de Dios es lo que usted quisiera para usted mismo, si tuviera el suficiente sentido común para quererlo. Dios le ama. Recuerde que la única cosa que está fuera del alcance de la oración es aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Pero para Dios no hay problema demasiado grande, ni promesa demasiado difícil, ni personas demasiado perdidas. No hay nada que Dios no pueda hacer. De hecho, al mirar este versículo en Jeremías, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, está en realidad dentro del contexto de problemas nacionales. ¿Acaso usted no tiene un inquieto sentir acerca de todo lo que está pasando en el mundo de hoy? Dios le está diciendo a Jeremías: mira, Jeremías, todo está bajo control. Ahí está Babilonia. Ahí está el cautiverio. Todas estas cosas van a suceder. En el capítulo 32 de Jeremías, desde el versículo 36, Dios le dice a Jeremías qué es lo que va a pasar, y comienza a hablar acerca de sus planes para Israel, del cautiverio en Babilonia, del regreso a la tierra, del venidero reino de Cristo, y luego le dice a Jeremías que ore. En la oración,
Nos unimos con Dios en regular las naciones y operar el universo. Y yo realmente no entiendo esto, pero Dios ha dicho lo que va a hacer. Y nada de lo que nosotros hagamos podrá detenerlo. Y sin embargo, se nos dice que debemos orar para que venga su reino. Sabemos que un día vendrá, pero se nos dice que debemos orar. Preparando este mensaje acerca de la oración, no pude dejar de pensar qué arma es la oración en tiempos de calamidad nacional o en tiempos de cualquier clase de calamidad. Varios países del mundo tienen ya cohetes con cabezas nucleares, teledirigidos, y que dan en el blanco con precisión absoluta. Hay cohetes que pueden ser disparados desde la superficie de la Tierra, desde las profundidades del mar o desde las alturas espaciales. Pueden viajar sin que nadie los detecte, y tan velozmente como el pensamiento, y pueden tener una detonación demorada. Y si al decir lo que voy a decir usted piensa que estoy cambiando de tema, no es así. Solo escúcheme atentamente. ¿Sabía que en Juan 17 Jesús oró por usted y por mí? Veamos el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí usted puede poner su nombre, o yo puedo poner el mío. Usted puede comenzar a orar ahora si es que tiene niños pequeños en su hogar, por las personas con quienes se casarán. Haga una oración de detonación retardada, sabiendo que dará en el blanco. ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto? Que Satanás no tiene ninguna defensa contra nuestros cohetes espirituales. Tampoco existe un cohete contra la oración. Dios dice, clama a mí en tiempo de problemas, en tiempo de calamidades, y yo te escucharé. Amigo, yo no estoy haciendo esa promesa. Es la promesa de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que son mucho más abundantemente de lo que pedimos, ¿me entendemos? Mi anhelo es que en su corazón usted pueda decir, Señor, enséñame a orar. No, enséñame cómo orar, sino sencillamente, enséñame a orar. Necesitamos orar. Le agradecería que usted ore por mí, para que mi oración pueda ser más estratégica. No quiero ser un hipócrita acerca de la oración y pedirle que haga algo que yo no lo haga. Profundicemos en nuestra vida de oración y agudicemos nuestro enfoque. Vivimos en días tenebrosos y los hijos de Dios necesitamos orar. La forma de orar es tener la capacidad de decir, Padre, nuestro Padre. Pero Dios no puede ser su Padre, a menos que usted haya nacido en la familia de Dios. Y para eso, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, ese momento Él se vuelve su Salvador, su mediador entre el hombre y Dios el Padre. Cuando lo recibe, usted nace en la familia de Dios y puede orar en el nombre de Jesús. El mismo Señor Jesucristo dijo, si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Pero usted no puede pedir nada en nombre de Jesús hasta que le haya recibido como Señor y Salvador. Si usted todavía no es salvo, puede serlo este mismo momento. Puede tener esa seguridad ahora mismo. Y si entre quienes me están escuchando hay alguien que no conoce a Cristo en forma personal, donde quiera que usted esté, quien quiera que usted sea, Cristo está esperando su invitación para entrar en su corazón y darle vida eterna. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Crea que Él es el Hijo de Dios que pagó por sus pecados, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Crea que Dios, el Padre, le levantó con poder de entre los muertos. Crea que Él no solo puede salvarle, sino que quiere salvarle si solo confía en Él. Si este mismo instante usted confía sinceramente en Él,
y le recibe como su Salvador y Señor, sus pecados le serán perdonados inmediatamente. Cristo morará en usted permanentemente y el cielo será su morada eternamente. Si tiene ese deseo y necesidad espiritual, le invito a orar una sencilla oración. Use sus propias palabras. Converse con Dios y dígale: querido Dios, anhelo que esta oración pueda llegar a ti. En realidad no estoy acostumbrado a orar. Y no sé si lo que te estoy diciendo es orar o no. En todo caso, vengo a ti porque me reconozco pecador. Estoy perdido espiritualmente y necesito perdón y salvación. Sé que mis pecados merecen tu castigo, pero vengo en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, gracias por pagar con tu propia vida la culpa de mis pecados. Gracias por perdonarme, por salvarme, por limpiarme, por darme vida nueva y abundante. Ven a mi corazón. Te recibo como mi Salvador, mi Señor, mi Dios, mi guía, mi amigo. Ayúdame a vivir para ti y por ti. Toma el control total de mi vida y ayúdame a nunca avergonzarme de ti. Tú prometiste que lo que pidamos en tu nombre lo harás. Todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén. Este es el Ministerio de Predicación y Enseñanza del pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, tocando vidas alrededor del mundo al proclamar las buenas nuevas de que Jesucristo es el amor más grande. Escríbanos a El Amor que Vale, Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. www.elamorquevale.org. Primera Iglesia Bíblica Bautista de Morochucos, Pampa Cangallo. Visítanos en Facebook y YouTube. Bienvenidos. Usted está escuchando Radio Luz y Esperanza.